Me da muchísimo gusto recibir en cabina al doctor José Raúl Reyes Santiago, es profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara y periodista, y también al doctor Gabriel de Jesús Gorjón Gómez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Platico con ellos. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Muy buenos días, bienvenidos a Telereportaje, qué gusto. ¿Cómo están? Muy buenos días, Emanuel, muchísimas gracias. Saludándote, agradeciéndote la amable invitación, de la cual nos corriste precisamente ese traslado para estar aquí contigo. Y bueno, pues aquí estamos atendiendo ese valioso llamado. Gracias. Gracias, Emanuel, de verdad, por la generosidad de recibirnos en este espacio que pues es tan prestigiado en nuestro estado, que es una institución, la radio en México, y que justo hoy, pues en esta semana hemos celebrado 67 años de telereportaje. Correcto. Y de verdad para mí es un gran honor poder hacer esta felicitación a todo el gran equipo de telereportaje que pues ha consolidado esta institución de la radio que es telereportaje. Y bueno, un orgullo verdaderamente estar aquí en tu programa. Gracias, José Raúl. Tienes ya el grado de doctor, has hecho un trabajo que se llama la mediación policial como componente estratégico de la seguridad ciudadana del estado de Tabasco, perspectivas y realidades. ¿Cómo llegas a esto? ¿Por qué este tema? Pues Manuel, dentro de este propósito por la superación académica, viendo las realidades que enfrenta nuestro estado, un día decidí estudiar la licenciatura en Seguridad Pública. La estudié abierta y a distancia por la Universidad Nacional Abierta a Distancia de México. Y bueno, me tomó bastante tiempo. Imagínate combinar las tareas pues en la televisora, Televisión Azteca, que pues ha sido mi casa los últimos pues casi 20 años. Pero bueno, lo sacamos adelante y a partir de ahí se dio la oportunidad de estudiar el posgrado integrado en métodos de solución y conflictos y derechos humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y consideré que debía yo hacer una propuesta, trabajar en relación con la seguridad, porque pues el Estado mexicano, mi país, había invertido en mí, dado que esta Universidad Nacional Abierta a Distancia de México es pública. A mí no me costó ni un centavo estudiar mi carrera, recibir ese título, y esto es lo que me llevó. Inicialmente lo intenté hacer en la fase de la maestría. El posgrado integrado se integra por maestría y doctorado, pero pues quizá no tenía la idea clara de qué hacer, cómo orientar mi investigación. Cuando pues vas madurando, finalmente logras el grado de maestro, pues tienes más herramientas, más elementos, conoces el método y pues se dio ya la oportunidad al estudiar el doctorado de entonces sí, vamos a investigar qué está pasando con la seguridad en el estado de Tabasco. Primero un diagnóstico, sí, y luego una propuesta. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta, Emanuel, es la mediación policial. La mediación parte de pues hacer efectivo un derecho humano. Desde el año 2008 en México se reconoció el derecho humano a la justicia alternativa, que esto pues se logra consolidarse a través de los mecanismos de solución de conflictos, ya debidamente regulado. Y el propósito de la justicia alternativa es garantizar el acceso a la justicia, una justicia ciudadana. Durante muchas décadas en México, la justicia se ha garantizado, se ha establecido por parte de el área jurisdiccional, los jueces, ministerios públicos, todos esos son los que tienen la potestad de garantizar una justicia. Pero ¿qué ha sucedido? Que hay una insatisfacción porque la justicia no llega, tarda, hay infinidad de problemas, está saturado todo el sistema. Entonces, pues la justicia alternativa es esa otra opción que nos da la posibilidad de que nosotros como ciudadanos nos pongamos de acuerdo para resolver nuestros conflictos, con la ayuda de un tercero imparcial, en su caso. Lo que estamos proponiendo es que ese tercero imparcial sea el policía, que es la primera autoridad que está cercana en las comunidades. Hoy hay un problema muy serio de la seguridad, evidentemente que hay cuestiones urgentes que atender,
La criminalidad está muy alta, la violencia es patente, pero hay un aspecto central aquí que no estamos atendiendo, que es la conflictividad vecinal y comunitaria, que al no ser atendida, evidentemente los conflictos que ocurren en ese ámbito escalan y llegan a ser delitos. Aquí en el programa lo hemos escuchado, vecinos que empezaron con un problemita ahí, luego se empezaron a gritar, luego se amenazaron y luego ocurrió un crimen. Y estamos hablando de una persona que perdió su libertad, cuando muy probablemente si tuviéramos una intervención temprana en esos conflictos, no solo podríamos lograr una convivencia pacífica, sino también prevenir, ¿no?, el escalamiento de los conflictos y prevenir delitos. Ese es el gran punto que nosotros estamos proponiendo. 8:55, sin duda, doctor Gabriel de Jesús Gorjón, es todo un reto el implementar un esquema de esta naturaleza. Y lo digo porque los policías tendrían que capacitarse para poder tener esta capacidad de intervenir y de ser árbitro ante una disputa entre vecinos, por ejemplo. Definitivamente, Manuel, sí. Aquí nos está haciendo falta precisamente esa capacitación real para el policía, porque dentro de sus esquemas de instrucción inicial, intermedia o de especialización, se está empezando a dar, pero todavía no se llega al punto de que los policías como tales, sean realmente esos elementos, no solo de guardianes del orden, sino que sean elementos pacificadores. Es un cambio de paradigma en el que realmente pues requerimos una especialización. ¿Por qué? Porque si vemos esto hacia lo que nos decía Raúl, la reforma del 2008, pues ha cambiado nuestro sistema de administración y procuración de justicia. Sin embargo, ha costado mucho trabajo que ese ámbito realmente se dé de manera efectiva. Los tribunales, las fiscalías, pues han ido cambiando sus estructuras, incluso físicas. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la oralidad también en los juicios que deriva de esa reforma, y que también, aunada a ello, en el artículo 17 al 22, nos hablan precisamente también de la instauración de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y estos se dan en todos los ámbitos sociales. Viene hacia el año del 2014, pues la creación de la norma penal, que es la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, y 10 años después viene la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia civil, familiar y administrativa. Entonces, la esfera jurídica prácticamente ya se cohesiona, ya tenemos el ámbito penal y civil en ese sentido. Los más reticentes de todo esto, o en esta mecánica, o de esta mecánica, de esta pues herramienta que el Poder Judicial está poniendo en manos de los particulares, éramos los abogados. ¿Por qué? Porque el abogado, a fin de cuentas, hemos sido forjados o instruidos para el litigio. Sin embargo, aquí ya hay una estructura muy bien definida que se sigue madurando para poder aplicarse ante la sociedad, y que la sociedad no la conoce. Entonces, pues estamos muy gratos de que nos hayas invitado precisamente a tu magnífico y valioso programa, el cual, pues felicidades también por todo este tiempo que tienes en el aire, y que pues seguimos, seguro estoy que vas a seguir siendo también pues exitoso como hasta el día de hoy. Entonces, realmente lo que nos está haciendo falta es que la ciudadanía lo conozca, porque los mecanismos alternativos de solución de controversias es una corresponsabilidad de ambas partes. ¿No será un obstáculo la calificación que el ciudadano le da a la policía? Desafortunadamente, el policía está desprestigiado. Y eso, para invitarle a que sea una manera de árbitro, pudiera complicar que este modelo pueda concretarse con éxito, ¿no? Estamos platicando sobre esta propuesta, la mediación policial como componente estratégico de la seguridad ciudadana en Tabasco, perspectivas y realidades. Preguntaba yo antes de la pausa si esta propuesta para que el policía sea mediador sería el principal reto ante la opinión pública por justo esta misma opinión que se tienen de los policías. ¿Quién quiere responder? José Raúl. Emanuel, exactamente haces una pregunta puntual que creo que es la que cualquiera se hace en estos momentos. ¿Cómo vamos a lograr que el policía que hoy tiene tal nivel de desprestigio, al que la gente no le tiene respeto, al que la gente le tiene miedo, que ahora lo aceptemos
para que venga a intervenir como tercero imparcial y nos ayude a resolver o a encontrar un acuerdo favorable para las partes cuando tengamos un conflicto en el ámbito vecinal o comunitario. Evidentemente que tenemos un rezago muy importante dentro de nuestra institución policial, pero es justo hoy cuando podríamos considerar que la institución policial ha tocado fondo, cuando hoy está identificada que la institución policial fue infiltrada por la criminalidad, no de ahora, sino hablamos prácticamente desde el sexenio de Andrés Granier, cuando se supo que existió una hermandad policial. Años después hablamos de que existió la barredora, que debe ser ese punto de inflexión, de arranque, de decir, ya, esto tocó fondo y tenemos que hacer algo que sea verdaderamente profundo. Tendría que empezar la reforma policial. José Raúl, con una limpia. Yo creo que esto se ha hecho, de eso es el discurso, de eso se nutre el discurso, que hay limpia. Pero ¿qué pasa si tú haces limpia? Si hoy barres la casa, pues mañana se vuelve a ensuciar, ¿no? Si no haces acciones que realmente tiendan a resolver ese problema. Entonces yo creo que nosotros tenemos que reconocer en principio que el enfoque que tenemos actualmente en el estado de Tabasco es un enfoque reactivo, punitivo, es un enfoque de uso de la fuerza, es un enfoque de seguridad que no está centrado en el ciudadano. Tenemos que cambiar el enfoque, como lo han recomendado desde 2009 organismos internacionales, que en México el enfoque que más se acerca a los derechos humanos es la seguridad ciudadana, que es una dimensión de la seguridad humana. Y esto implica pues un cambio de paradigma. No podemos seguir con el viejo esquema. Actualmente el modelo de seguridad y de policía es del siglo XX. Ya pasó. Sirvió, sí, ok, en su momento. Pero estamos viviendo una etapa en que los ciudadanos requerimos protección a nuestras libertades, a nuestros derechos, a nuestra dignidad humana. En tal sentido, al cambiar de enfoque, necesitamos impulsar todos estos esquemas que ya están considerados, esas herramientas que ya están consideradas en la ley, para ahora hacerlas efectivas. Y comienza por hacer una transformación, una reforma completa de la institución policial, de tal manera que el policía no sea como ahora, fase inicial, 6 meses, ya eres policía. Entonces, ¿aprendes mediación policial ahí? Sí, porque los policías en la calle te dicen, oye, ¿qué es mediación policial? Ah, bueno, pues es intentar ayudar a las personas para que se pongan de acuerdo. Pero, pues en su ejercicio diario no lo pueden realizar porque están ocupados en otras tareas. No es importante la convivencia pacífica, no es importante generar cultura de la legalidad, porque le damos prioridad a otras cosas. Entonces, y ahí también están porque los la problemas. realidad nos rebasa. Exacto. También hay que decirlo, pero ahí ¿no? están los problemas. Diario se escuchan, desde luego, en el programa, diario lo escuchamos como periodistas, que hay conflictos a nivel escolar, hay conflictos a nivel incluso de empresas, donde muy bien el policía podría intervenir. Incluso en las propias manifestaciones y bloqueos que ocurren muy frecuente ya en nuestro estado por temas de energía eléctrica, por compromisos no cumplidos de autoridades y demás. Ahí el policía tendría que llegar a tratar de ser un interlocutor. Cuando la autoridad, envía a gente de las, digamos, secretarías que tienen que ver con el conflicto al diálogo. Pero el policía podría hacer. Sí, por supuesto, hay protocolos desarrollados, doctor, al respecto. Claro, pero aquí precisamente deben de tener la instrucción adecuada para poder accionar de esa manera. ¿Qué significa? Que como bien dice Raúl, ahora es parte precisamente de la instrucción inicial, pero todavía no existe esa certificación o no existe ese reconocimiento completo para que el policía pueda llevar a cabo este tipo de acciones. O sea, tienen la idea, pero no ha sido precisamente todavía profesionalizante para ellos. Y esto es una herramienta más también para ellos. Aquí también hay mucha reticencia por parte de la autoridad, en este caso la policial, porque dicen, oye, me vas a quitar fuerza. No, no te voy a quitar fuerza, te traigo una herramienta más para que en el ejercicio de tu profesión, en el cuidado de la sociedad, en los dos niveles que nos está mencionando Raúl, precisamente tengamos la oportunidad de apoyarte a ti, ciudadano. Y ello me va a permitir también tener esa cercanía, ganarme tu confianza, porque pues esa imagen está depauperada y que es lo que necesitamos, recuperar esa
esa confianza, tener esa empatía. ¿Para qué? Para que, bueno, pues este tipo de mecanismos o componendas para que la ciudadanía arregle su problemática, pues es corresponsable. O sea, claro, es por parte de la autoridad, pero es también parte de la ciudadanía. Entonces aquí necesitamos conocer esto todos. Doctor Gorjón, ¿cómo ocurre en el mundo este planteamiento de la mediación y la interacción con los policías? Bien, esto ha sido evolutivo. Nosotros en México, a raíz precisamente de la reforma, pues prácticamente baja en cascada todo este tipo de conceptos de mecanismos alternativos de solución de controversias y hablamos de mediación, conciliación, aplicación de justicia restaurativa. Entonces, ha ido evolucionando poco a poco. Prácticamente tenemos, pues de 2008 a la fecha, ¿cuántos son? 16, 17 años. Pues realmente es poco. Entonces, son proyectos de alto impacto, de alto nivel, que sí han tenido precisamente pues una respuesta real y gradual y efectiva, pero ha ido paso a paso, poco a poco, y lleva, te digo, casi 2 décadas, 3, y realmente todavía esto tiene que seguir evolucionando. O sea, nos falta todavía. Pero en los lugares donde ya se instrumentó desde hace décadas, ¿cómo funciona? ¿Sí está sirviendo? ¿Se cumple el objetivo? En los países de primer mundo, definitivamente, o sea, el policía es un elemento que realmente coadyuva a la resolución de conflictos de la sociedad. Imagínate tú, cuando llegan los asuntos a la fiscalía, por ejemplo, de 10 asuntos que pueden ser mediables, los asuntos que son mediables o resolucibles de esta forma o a través de esta mecánica, pues son los que no son de alto impacto. ¿Cuáles son los de alto impacto? Pues drogas, armas, violencia, delincuencia organizada, así es. Pero cuando son asuntos que se pueden arreglar entre los particulares, de 10 asuntos que llegan, 7 se resuelven por esta vía. Entonces imagínate tú, si el policía de línea, en vez de turnarte a la fiscalía 10 asuntos, te turna 5 porque ya resolvió 5 en el lugar de los hechos, in situ. Bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? La fiscalía te va a resolver 3, tal vez hasta 4. ¿Cuántos van a pasar a juzgado? 1 o 2 de los 4 o 5 que pasan actualmente. Entonces, esto tiende también a reducir el impacto. Un desahogo, sin duda, ¿no? Definitivamente, sí. Y una respuesta también muy amable hacia la ciudadanía. Ganar precisamente la confianza o retomar la confianza, ¿sí? Verificar también los focos rojos en un momento dado. Y bueno, pues la policía en sus rondines va a identificar, oye, esta zona es conflictiva y no es la primera vez, o sea, ya pasó 1, 2, 3, varias veces, ok, pero van a estar más cercanos también. Es una forma de atender y de prevenir el delito. Las 9:11 a.m, José Raúl. Está ya esta propuesta. ¿Qué sigue? ¿Presentarla aquí a las autoridades en Tabasco para que revisen y puedan implementarla? Gracias, Manuel, por darme la oportunidad de exponer esta propuesta, y quiero comentarte que antes de sustentar mi examen, que agradezco desde luego a los miembros del sínodo, entre ellos el doctor Gabriel de Jesús Gorjón, el doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez, mi director de tesis, la doctora Egla Cornelio Landero, el doctor Freddy Priego Álvarez, la doctora Narda Bernal, todos gente muy calificada que permitieron que este trabajo se lograra. Busqué la oportunidad de entrevistarme con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a través de su área de comunicación. Pedí la cita, pues no hubo la respuesta, y consideré que esta era la oportunidad que a través de este espacio tan escuchado pudiéramos, como investigadores, como ciudadanos, exponer a las autoridades del gobierno de Tabasco que pues en el estado de Tabasco hay gente que estamos preparados, que hemos estudiado, que hemos investigado el problema y que tenemos una propuesta que, como comentabas, que ha pasado en otras partes del mundo. La mediación policial está en proceso de construcción. Hicimos un estudio comparado de 4 países, además de México, España, Colombia y Argentina. En todos los países hay, diríamos, avances, de repente retrocesos. No es tan fácil instrumentar un modelo de mediación policial, pero hay casos exitosos. En España hay casos exitosos, en Argentina, en determinadas provincias. Colombia, en su legislación, en su constitución, reconoce el derecho a la paz, el derecho a la convivencia. Hay un Código Nacional de Convivencia y la Policía Nacional de ese país
es la que hace la mediación policial. Tiene un impulso muy importante y podría ser un referente, digamos, cercano a nuestra realidad latinoamericana que deberíamos de mirar. Desde luego que como investigador, este es un trabajo que se hizo para obtener un grado, que nosotros pues vamos a seguir investigando, porque una investigación no concluye, es una etapa. En muchos aspectos que abarcar aún, cómo instrumentar esto, cómo llevarlo a la realidad. Y desde luego que uno como investigador está abierto a que las autoridades pues nos abran un espacio de su tiempo para exponer esta propuesta y para hacerles ver que si esto se instrumenta es verdaderamente una transformación que se lograría. La mediación tiene valores intangibles, lo han teorizado, entre ellos Francisco Gorjón, lo han teorizado importantes investigadores, y la mediación en este caso también tiene poder. Uno de esos poderes es de prevención, otro de esos poderes es empoderamiento ciudadano. Nosotros tenemos que reconocer a través de la mediación que somos capaces de resolver nuestros conflictos, que quizá en ocasiones solo necesitamos de alguien que nos vaya guiando, ¿no? Que nos diga, vamos a bajarle tantito a las tensiones, que es un poco la labor que un policía tendría que hacer en una manifestación pública. Es decir, si yo soy policía y sé que voy a proteger tus derechos, tu libertad y tu dignidad, en principio me tengo que poner del lado tuyo, porque esa es mi función. Entonces, no voy a llegar a ponerte miedo que, oye, salte porque te caemos y ahorita viene la fuerza. Pues eso es lo que se hace normalmente, ¿no? Malentendemos la función de mediar y es otra tarea en realidad. Entonces, pues eso sería desde luego nuestra aspiración de que esto pueda ejecutarse. Hay propuestas, hay recomendaciones. Necesitamos que a nivel municipio de centro, de inicio, que es el municipio más cercano, pueda hacerse un plan piloto de mediación policial. Hay una propuesta ya de un protocolo de mediación policial. En el colegio de policía, por ejemplo, ahí tendría que implementarse. En el colegio de policía. Bueno, el colegio de policía en las academias. Es la institución formadora y, como comentaba hace un momento, la mediación policial ya la reciben como instrucción los policías, porque pues hay un programa rector de profesionalización que establece cuántas horas deben de recibir la instrucción de mediación, de resolución de conflictos. ¿Qué es lo que pasa? Que si el policía sale a la calle con otra instrucción, hoy te toca proteger al servidor público, o sea, hacerle de guardia del servidor público, hoy te toca pues cuidar una calle, estar ahí parado, etcétera. No recibe como tal una instrucción de que va a hacer mediación. Pues eso se va olvidando, ¿no? Y no solamente, entiendo, es lo teórico, también tendrían que darles la capacitación y la práctica, porque si no sería mucho más difícil, ¿no? Y desde luego que la intención es que haya un centro de mediación en la institución de seguridad, pero que también los policías puedan hacer mediación, como bien lo dijo el doctor Gorjón, in situ, en el lugar. Eso ya está previsto en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que necesitamos que los policías tengan las herramientas, las habilidades, las destrezas, la capacitación, para que entonces puedan mediar y el ciudadano vea, tenemos una nueva policía. Ya no es la policía que llega a dar el golpe, no es la que llega a intimidarme, no es la que llega a infundirme miedo, sino es la que llega a decir, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos resolver esto? Lo cual va a generar pues convivencia pacífica, cultura de la legalidad y pues llevarnos a otro nivel, otro estadio, ¿no? A todos nos conviene una policía acreditada. Claro. Una policía reconocida y no está ocurriendo. Exacto. Entonces aquí puede haber una alternativa para llegar a eso. Definitivamente, esto pues hay que llevarlo a la ciudadanía también para que la conozcan y para que, bueno, pues lo pidan, ¿por qué no? En un momento dado, ¿no? Exacto. Ahora, sí tenemos la instrucción para el policía, pero es básica, o sea, como decíamos hace rato, como esto es profesionalizante, bueno, pues recordemos que el policía pues transita por una vía muy delgada o por una línea muy delgada entre lo civil y lo penal. Entonces, tenemos dos regulaciones que nos dicen, tienes para ser certificado como facilitador, ¿sí? 120 horas, 180 horas. Oye, ¿sobre cuál nos vamos? ¿Con cuál vamos a trabajar? Aquí hay precisamente ese limbo jurídico del que hablábamos también en alguna ocasión, donde, oye, ¿quién va a ser el área que va a certificar al policía para que los acuerdos que tome
tengan carácter de vinculatorios, o sea, sean obligatorios, se lleven a cabo, se cumplan, y bueno, se establezca también lineamientos como los que trabajan las fiscalías. Las fiscalías tienen un órgano precisamente especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, y ese también pues controla el cumplimiento de los acuerdos reparatorios, precisamente, que son los que reparan, o sea, los acuerdos a los que llegan las partes para reparar lo dañado, ¿sí? Y se suben a una base nacional donde de ahí son monitoreados también para efecto de que, bueno, pues la persona, si ya celebró algún acuerdo reparatorio en alguna ocasión, bueno, pues si está dentro de los lineamientos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que pueda volver a presentar otro, lo haga. Pero si está fuera de ello, también, o sea, lo controlen. ¿Por qué? Porque puedo celebrar un acuerdo aquí en Tabasco, me voy a Nuevo León y quiero celebrar otro, espérame, no ha pasado el tiempo suficiente. Entonces también tenemos que considerar este tipo de circunstancias. Entonces sí es llevar a la ciudadanía, y yo agradezco mucho que nos hayas invitado, porque este es un foro excepcionalmente, yo creo que como anillo al dedo, para que podamos llevar a cabo este tipo de propuestas, y de aquí nos vamos al Congreso del Estado. Sí, claro. Y de aquí, bueno, o sea, hay muchas oportunidades. Da para mucho, sin duda. Sí. Habló el licenciado Silviano Correa de Centra para felicitar a José Raúl Reyes por la entrevista. Yo les agradezco mucho hayan venido a compartirnos esta propuesta, que sin duda es una propuesta que busca ayudar, que busca contribuir, que va en positivo, y creo que en la medida de lo posible los ciudadanos tendríamos todos que estar trabajando desde nuestras distintas áreas e intereses en cómo hacer el bien, cómo hacerle mejor a nuestro entorno, a nuestro estado, a nuestro país. Les agradezco mucho su presencia. Sí, gracias. Yo creo, Manuel, tan solo puntualizar eso que tú has dicho, que es vital. Los ciudadanos tenemos que empujar estos cambios. Si esperamos que sea la autoridad política que la haga, no vamos a recibir ese cambio que tanto necesitamos, porque aspiramos a vivir en una sociedad pacífica y democrática. Y deseo de verdad que la autoridad, escuchando esto, tenga la sensibilidad y se interese y te busque, José Raúl, para pues conocer más a detalle esta propuesta. De nueva cuenta, muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Feliz estancia por Tabasco. Un gran gusto, muchísimas gracias, y pues acudiremos al llamado cuantas veces sea necesario, porque esto precisamente no solo es nuestro, es de todos. Es correcto. Las 9:20.